¿Cómo están, chicas? Ahora vamos a hacer la segunda parte de la clase del día de hoy, en el que hemos hablado sobre la atención del control prenatal. Nos habíamos quedado en esta parte, en el momento de hablar de las ecografías, ¿ok? Hablemos de ecografías. Las ecografías son una herramienta muy importante, son exámenes diagnósticos de ayuda que nos ayudan a poder ver cómo va la gestación. Porque cuando nosotros hacemos el control prenatal, nosotros tenemos una orientación de cómo está yendo la gestación, pero a través de los exámenes de diagnóstico como las ecografías o los exámenes de laboratorio podemos confirmar si si nuestra sospecha es en efecto correcta. Por ejemplo, ¿no? Si yo veo que la paciente está con mucho sueño, yo veo que la velocidad de retorno sanguíneo en sus uñitas demora mucho, la veo con ojeras. Yo sospecho de que ella tiene anemia, ¿no? Me dice, señorita, me mareo mucho, el otro día casi me caigo, entonces tú sospechas que tiene anemia, pero ¿cómo lo confirmas? A través de un examen de hemoglobina. Lo mismo, las ecografías nos van a ayudar a confirmar con nuestra clínica nuestras sospechas. Sigamos entonces. Entonces acá está el monitor y acá está esto de acá, el transductor, que va a entrar en contacto con, con el abdomen de la mami o también a través de la vagina, porque recordemos que en el embarazo las mujeres van a hacerse ecografías por encima del abdomen, pero también intravaginales. Entonces, tenemos que saber la diferencia. Generalmente las intravaginales son cuando es en el primer trimestre, ¿no? Cuando todavía el bebé no está dentro ya en el abdomen, todavía está intrapélvico. En esos casos se utiliza la transvaginal, que es como un palito. Y cuando ya pasan las 13, 14 semanas, se puede realizar a través de este transductor, que es a nivel abdominal. Entonces, hablemos de cada una de las ecografías que podemos nosotros pedir en los controles prenatales. La primera ecografía, ¿recuerdan? Toda gestante necesita una primera ecografía que va a permitir calcular su edad gestacional. Recordemos que esta primera ecografía debe ser realizado dentro de las 13 primeras semanas en el primer trimestre y con más especificidad en las 11 semanas. ¿Ok? Recordemos también que esta primera ecografía tiene que tener latidos cardíacos. Si solo tiene saco vitelino, saco gestacional, no nos sirve. Aunque ahí te diga una edad gestacional por saco, no. Tiene que haber embrión, medidas del embrión y latidos cardíacos, ¿ok? Esta primera ecografía la tiene que tener la gestante. Tú tienes que sacar una copia y tenerla también en tu historia clínica, porque esta ecografía nos va a decir la edad gestacional. Cuando ella llegue con dolores, de repente a nuestro centro materno o a otro hospital, en el otro hospital se van a guiar de la primera ecografía. Esta no la tiene que perder, aunque sea en foto la tiene que tener. Y cuando ustedes le dicen a su paciente que guarde la foto, tienen que especificarle que tiene que guardar las dos fotos, porque generalmente nuestras pacientitas le toman foto a la imagen que sale allí, ¿no? A esa imagen en negrita que sale. Aquí está mi ecografía, dicen, pero ahí no están los datos, porque a veces salen los datos, pero muy chiquititos. Sí, señora, puede tomarle una foto a la imagen, pero también tómele al informe, que es aún más importante, ¿ok? Entonces sigamos. Otra de las ecografías es la ecografía genética. La ecografía genética se va a tomar entre las 10 semanas y las 13 semanas con 6 días, ¿ok? Y va a permitir diagnosticar los defectos cromosomáticos. Se evalúan ciertos patrones y para ver si es que ese bebito tendría, bueno, en este caso ese feto tendría o no algún diagnóstico asociado a alguna cromosomopatía.
Obstetra, ¿le puedo tomar una genética a las 20 semanas, 25? No se puede, porque la edad adecuada es dentro de esto. Dentro de esta semana se puede tomar la genética. Tiene que ser tomada porque el tamaño del feto es el adecuado, etc. ¿Ok? Entonces, señora, tiene que tomarse su genética entre las 10 y 13 semanas con 6 días. Tú más o menos con su fecha de última regla, con su ecografía, tú calculas. ¿Ok? Luego tenemos la ecografía morfológica y la de perfil biofísico. La primerita, la ecografía morfológica, ¿ok? Vamos a ver que acá hay un error, no debió decir detectar defectos cromosomapáticos, porque va a ver, en realidad la morfológica es un error de diapositiva. Va a evaluar cómo está la morfología del bebé, ¿ok? Cómo está la cabeza, si tiene los diámetros adecuados, si la cabecita con sus otros órganos tienen una adecuada gestación, ¿no? Si por ejemplo, el diámetro de la cabeza es adecuado para su edad gestacional y coincide con el diámetro de su abdomen y coincide con el diámetro de su fémur. Entonces, eso se va a ver acá. También se va a ver acá cómo está el líquido amniótico, ¿ok? Cómo está la placenta, dónde está la placenta, etcétera. Y pues se tiene que realizar, les he puesto, miren, estas dos semanas, ¿no? Según en la práctica, yo recuerdo en mi práctica clínica cuando he trabajado como obstetra, era entre las 20 y 24 semanas. Y esto lo encontré, incluso lo confirma un doctor ginecólogo que trabaja en la clínica San Felipe, en la cual en su web oficial colocan, ¿no? Explicando a las pacientes, y el doctor Huertas escribe en su artículo que debería ser realizado entre las 20 y 24. Pero según las guías de práctica para la realización ecográfica fetal del ISUOG, que es como una organización que da las normas de las ecografías, ya a nivel internacional, según esta organización, la recomiendan entre las 18 y las 22. Obstetra, entonces, ¿qué hacemos? ¿Cuál de los dos le creemos? Ya, pues miren, entonces, más o menos están por allí, tú haz una intersección. Si acá lo recomiendan entre las 18 y 22 y acá las 20 y 24, entonces que sea entre las 20 semanas. A las 20 semanas, mándale su ecografía a tu paciente, su ecografía morfológica. De tal manera que cumples con con lo que hacen los especialistas en Perú, pero también con las normas que se realizan a nivel internacional. ¿Ok? Entonces recuerda, 20 semanas tu ecografía morfológica, pero recuerda que también puedes tomar dentro de estos valores, ¿ok? De las 18 a la 22 o de la 20 a la 24. Sigamos, la eco de perfil biofísico va a enfocarse en el perfil del bebé, ¿ok? Va a ver cómo están sus movimientos, su musculatura, el tono de su musculatura, su respiración, el volumen de líquido amniótico, la frecuencia cardíaca, etc. Y se realiza entre las 32 y las 34 semanas. Aprovechando con esta, adicionalmente, si queremos, podemos de repente a las 38 semanas, 39, pedirle otra ecografía a la mamá para poder ver el peso fetal, el ponderado fetal. Recordemos que los bebitos con más de 4 kilos es muy poco probable, no es recomendable exponerlos a un parto vaginal. No es que no puedan nacer, pueden nacer bebitos de más de 4 kilos. Yo atendí cuando era interna un bebé de 5 kilos. Pero el punto es que hay un traumatismo en los bebitos. La mamá sufre porque no es lo mismo dar a luz a un bebé de 3,500, de 3 kilos, que un bebito de 4 kilos y medio, de 5 kilos. Es más dificultoso. Van a tener que verse en el caso de tener que hacer maniobras que ya no se recomiendan, como Kristeller, ¿no? Para querer empujar al bebito y sacarlo. Entonces, no es recomendable, no se recomienda un parto vaginal mayor de 4 kilos. Generalmente se le induce una cesárea por macrosomía fetal.
¿ok? Entonces, porque también puede haber ruptura de clavícula en los bebitos que se exponen cuando son muy gorditos y los exponemos al parto vaginal. Y como yo sé, obstetra, cuánto pesa el bebé, pues lo puedes saber por la altura uterina, si la altura uterina está por encima de los valores normales, o también por la ecografía, ¿no? Porque de repente la altura uterina nos puede confundir un poquito porque la mamá puede ser gordita, puede tener tejido adiposo allí. Entonces, la altura uterina puede ser mayor por eso. O la mamá puede tener un mioma. Entonces, también puede aumentar el tamaño de la altura uterina. Mucho más recomendable una ecografía. Y recuerden que las ecografías tampoco es que nos van a decir exactamente el peso del bebé, sino que también tiene un patrón de variación. También sucede casos en los que la ecografía decía que el bebito pesaba 3.804 kilos y resultó que nació pesando 3.500. Entonces, tampoco es 100%, pero nos da una idea. Entonces, ustedes tienen que decirle a sus pacientes lo mismo, que no es 100% confiable, pero siempre va a tener un patrón ahí de variabilidad, pero nos da mayor confiabilidad, ¿ok? Porque si no también las pacientes van a decir, pero me dijo esto en la ecografía y resultó otra cosa. Entonces tenemos que informarles previamente que puede haber un factor de variabilidad, ¿ok? Entonces, vamos a ver, esto de acá es la guía de práctica clínica de maternidad de Lima, publicada en el 2018. Según esta, en uno de los anexos, lo he colocado esto porque especifica los exámenes ecográficos que se tienen que hacer durante una atención prenatal normal. Si ustedes ven, ellos lo han dividido en 3, que son básicamente, ¿no?, los que se realizan entre las 11 y las 14 semanas, entre las 22 y las 26 y entre las 34 y 36. Entonces, básicamente en una gestación, tú puedes hacerle 3 ecografías. La primera, para saber cuál es su edad gestacional. La segunda, para saber la morfología, la ecografía morfológica. Y la última, la de perfil biofísico. Aparte de eso, tú puedes hacerle ya las 38, 39 si quieres para asegurarte, ¿no?, cómo está el peso del bebé, etcétera. Entre las primeras semanas, en la primera ecografía que ellos consideran en Maternidad de Lima, ellos, miren, lo hacen para ver el número de embriones, porque puede ser en gemelares, mellizos, para identificar el latido cardíaco del embrión, para estimar la edad gestacional y muchas cosas más que ustedes van a poder leer cuando tengan las diapositivas. Luego tenemos entre las 22 y 26 para ver si es que hay anomalías en las estructuras, ¿ok? También para evaluar datos que no se habían podido ver en la ecografía anterior porque de repente el tamaño no era adecuado, la posición del bebé no estaba adecuada. Y también menciona que se puede evaluar algunos marcadores de cromosomopatías. Luego tenemos entre las 34 y 36 semanas, que ya sería la ecografía de perfil biofísico, pues para evaluar la vitalidad de los movimientos fetales, ver el crecimiento fetal, descartar anomalías con la placenta, descartar anomalías con el líquido amniótico, de repente tenemos exceso de líquido o líquido disminuido, etcétera, ¿de acuerdo? Y también cómo está el flujo del feto placentario, ¿ok? Entonces, esta diapositiva ustedes la van a tener para que lo vean de manera más rigurosa. En este curso estamos viéndolo todo de manera más, lo más simplificado, pero recordemos que es mucho más complejo la atención prenatal. Por eso ustedes se han preparado a lo largo de la carrera, a lo largo de estos años, ¿ok? Sigamos. Entonces, dentro de los exámenes de laboratorio se consideran, en algunos casos consideran 2, pero en algunos casos también consideran 3. ¿Ok? Entonces tenemos baterías 1, 2 y 3. En el centro de salud hasta 2 se considera. La primera en su primer control, ¿ok? Luego la segunda, pasando 3 meses, y puede haber una tercera si es que ella va a tener que pasar por una especie de cirugía o es un o tiene factores de riesgo. Dentro de los controles prenatales vamos a ver que
A través de la batería de exámenes podemos detectar y diagnosticar ciertas complicaciones. Una de ellas es la anemia. ¿Cómo yo sé si tiene anemia mi paciente o no? Pues a través del examen de hemoglobina, ¿verdad? Entonces, si mi paciente tiene anemia, yo voy a ver cómo está su hemoglobina. Los valores normales para gestantes es de 11 para arriba, excepto en el segundo trimestre. En el segundo trimestre tú vas a considerar 10.5 para arriba. O sea que si tu paciente tiene entre 13 y 26 semanas, es normal que por el aumento, ahí por cambios a nivel de circulatorios, disminuya aparentemente la hemoglobina. Entonces, si tu gestante de 13 a 26 semanas tiene una hemoglobina de 10.8, no está con anemia, está dentro de lo normal. Pero cuando ya pase las 26 semanas, nuevamente sus valores normales tienen que ser por encima de 11, ¿ok? Pero para que no se hagan muchas bolas, ustedes recuerden, más de 11, una gestante, bien. Menos de 11, entonces ya estamos hablando de anemia, ¿sí? La anemia, según el MINSA, según la norma técnica para el manejo terapéutico y preventivo de la anemia en niños adolescentes, madres gestantes y puérperas, la clasifica en leve, moderada y severa. Leve cuando tengamos hemoglobinas de 10 a 10.9. Moderada cuando tengamos hemoglobinas de 7 a 9.9. Y si la paciente tiene menos de 7, está frente a una anemia severa. Si tiene anemia leve, hay tratamiento por vía oral, con medicamentos por vía oral, ¿ok? Si ya es moderada, se recomienda el tratamiento con hierro sacarato. Y si es menos de 7, obviamente, colocación de sangre, ¿ok? Sigamos. Exámenes de ITS. Dentro del perfil de gestante, ustedes le tienen que pedir a su gestante y tienen que insistir, explicarles la importancia de estos 3 exámenes: VIH, sífilis y hepatitis B. Señorita, en laboratorio me dicen que no hay VIH o no hay sífilis. Ya no me hago, ¿verdad? No, ustedes tienen que insistirle que vea la manera en la que puede realizarlo. ¿Por qué? Porque son exámenes que si ellas en alguno de estos saliera positivo, se pone en riesgo su vida y la de su bebé. Y así como ustedes educan a su paciente en la importancia de hacerse estos exámenes, ustedes también lo tienen que escribir en la historia clínica. Por ejemplo, tú le pediste su primera batería a tu paciente y ella viene con sus resultados y dice que no había sífilis o no había hepatitis B, porque en laboratorio le dijeron que no. Tú como obstetra estás encargada de la solicitud de exámenes y de la lectura de resultados, pero tú como obstetra no tienes la culpa de que haya o no haya exámenes de laboratorio, ¿me entiendes? Ya en teoría no es tu responsabilidad, pero sí es tu responsabilidad decirle la importancia de estos exámenes y decirle a la señora que tiene que realizarlos. Y tienes que escribir en tu historia: se informa paciente que debe realizarse tal examen. Paciente refiere que no puede realizarse de manera particular. Paciente refiere que no encontró en el laboratorio. Se insiste en la importancia de estos exámenes. ¿Por qué, chicas? Porque si la señora resulta que tenía VIH y el bebito se contagia porque no se detecta a tiempo o porque no se logra hacer un manejo de antirretroviral, eso incluso es algo legal. Entonces, y ahí sí ya entra tu responsabilidad, porque si bien tú no tienes la culpa que en el laboratorio no haya, pero tú tenías que estar ahí pendiente hasta que la señora se haga su examen. Y además, imagínate que no lo escribiste en la historia clínica. No hay manera de cómo tú puedas ampararte, ¿de acuerdo? Entonces, muy aparte de las cuestiones legales, es que, por ejemplo, sífilis en una mujer puede generarle muchas anomalías al bebito. Hepatitis B también y VIH también, ¿ok? Entonces, tú tienes que insistir. Y si de repente estás en un puesto de salud, en un centro de salud, en el que las pacientes no tienen acceso a estos exámenes porque hay carencias y porque no pueden hacérselo de manera particular,
tú ve la manera, comunícate con tus otras amigas internas, que en qué centro de salud hay esta prueba para que lo pueda ir, para que pueda mandar allí a mi paciente. Ve la manera de solucionar esto, sobre todo en estos exámenes de ITS, porque miren, nosotras, nuestra carrera es de salud sexual y reproductiva, y pues también tenemos acá la importancia de la carrera en estos temas de ITS. ¿Ok? Recuerda que tu VIH va a vencer en 6 meses en las gestantes y sífilis y hepatitis tienes que hacerle cada 3 meses. ¿La señora se hizo solo una vez y luego nunca más? No, insiste, este examen ya venció, tenemos que volver a hacerlo. ¿Ok? Tienes que ver muy bien y recordar esto de acá. Sigamos. Otros exámenes de laboratorio generalmente duran 3 meses. Siempre que viene tu paciente a sus controles, ella te va a dar su carnet y ahí están los exámenes con fecha. Cuando tú entregues resultados, también tienes que colocarlos y tienes que colocar la fecha para que tú o tus otras obstetras internas puedan evaluar y puedan ver que esos exámenes están dentro de la fecha o de repente ya pasaron. ¿Ok? Sigamos. Durante los controles prenatales también vamos a tener que tomar el tema de las consejerías. ¿Recuerda? Antes de la despedida ya iba el tema de la consejería. Uno de los temas importantes es la lactancia materna. Tú como obstetra tienes que hablar a tu paciente sobre la lactancia materna. Puedes darles hasta 3 consejerías a partir de la semana 20. ¿Ok? ¿Qué vas a incluir en las consejerías? Pues la posición correcta, qué hacer si el bebito está llorando, también cuáles son los signos, los primeros signos del hambre. Existen signos del hambre, iniciales, tardíos, ¿ok? ¿Qué hacer si de repente, bueno, ustedes van a ver que la lactancia materna es un gran tema. Hay mucho de lo que le podemos hablar a mi paciente, entonces tú tienes que darle la consejería. ¿Listo? Sigamos. Ahora hablemos de las citas. Obstetra, ¿cada cuánto tiempo le doy las citas a mi paciente? Eso va a depender mucho de la edad gestacional y de los factores de riesgo que pueda tener tu paciente. ¿Ok? Entonces, la gestación, recordemos, dura hasta las 40 semanas. En algunos casos se puede prolongar hasta las 42, pero de las 40 ya cuando estamos 41, 42 hay riesgo. ¿Por qué? Porque la placenta empieza a calcificarse y empieza a alimentar en menor cantidad al bebé. Por lo tanto, hay riesgo de muerte fetal. Ok, entonces tu paciente llega a su fecha probable de 40 semanas, solo tiene máximo 4 días para que empiecen las contracciones. 40 semanas con 4 días, ¿no empieza la contracción? Señora, usted tiene que venir al hospital para que se induzca su parto, etc. Porque si no, puede morir el bebé. Pero no nos adelantemos todavía. Cuando tu paciente tenga hasta antes de las 32 semanas, sus controles van a ser cada mes. Desde las 32 hasta las 36 le vas a hacer un control cada 15 días, ¿ok? Obstetra, si tiene 31 semanas con 6 días, también le pido, ya es criterio en realidad, ¿no? Porque qué tal si es una paciente que no recuerda su fecha de última regla, no tenía ecografía de primer trimestre y tú le estás sacando su edad gestacional por una eco del segundo trimestre, que también puedes hacerlo cuando ya no tienes opción, ¿no? Pero en ese caso recuerda que puede haber una variabilidad y puede que no tenga exactamente 31,6 días, puede que ya tenga un poquito más. Entonces ya ve tú ya vas a tener criterio para eso. Pero en teoría, según la norma de maternidad, 31 semanas con 6 días cada mes. 32 semanas con 6 días cada 15 días. Y 37 para adelante semanal. Tú tienes que informarle esto a tu paciente y anotarlo en una tarjetita, en su tarjeta prenatal, subrayarlo para que ella recuerde su fecha. ¿Sí? Sigamos. Ahora hablemos también sobre los movimientos fetales. Cuando tus pacientes vengan a su control, tú tienes que decirle como parte de la primera parte en la detección de signos de alarma respecto a los movimientos fetales. Señora, ¿siente que su bebé se mueve? Sí, señorita. ¿Hace cuándo fue el último movimiento de su bebé? Ah, fue ayer en la noche.
Por eso ustedes no solo tienen que quedarse con que su bebé se mueve, sino cuando se ha movido por última vez. Porque, ¿qué pensaríamos de un bebé que no se mueve desde ayer a medianoche? Algo está pasando, ¿no? Por algún motivo. ¿Cómo no se va a mover en tanto tiempo? Recordemos que la ausencia de movimientos fetales o la disminución de movimientos fetales es peligrosa, ¿sí? Entonces, los bebitos ya se deben empezar a mover a partir de las 20 semanas y las mamás tienen que, a partir de las 20 semanas, saber que si sus bebitos no se mueven mucho, eso es un signo de alarma y tienen que acudir al hospital. Entonces, si la señora tiene 15 semanas, le voy a preguntar si se mueve su bebé o no. ¿Qué creen? No, ¿verdad? Porque a las 15 semanas recién, a las 12 semanas recién sale del útero, bueno, no sale del útero nunca, sino del área de la pelvis y ya empieza a ser extrapélvico, es decir, en el abdomen, recién a las 12 semanas. Entonces, 15 semanas todavía igual está muy pequeño. Algunas mujeres sienten ahí como cólicos pequeños, como ciertos movimientos. Tampoco tú le vas a decir, señora, no, eso no es, no. Puede que sí sea, ¿no? Porque también el organismo de cada mujer es distinto. Pero tú, con mayor seguridad, entre las 18 a 20 semanas, recién te vas a preocupar por el movimiento fetal. ¿Sí? Seguimos entonces. Suplementos. En los controles prenatales, las obstetras están capacitadas para suplementar a las gestantes. ¿Ok? Estamos capacitadas para hacerlo. ¿Qué es suplementar? Darle vitaminas a la paciente con el fin preventivo y también vamos a ver con el fin de tratamiento, ¿ok? En el caso de anemia, las obstetras podemos dar tratamiento para anemia. Como prevención, le vas a dar hierro elemental de 60 miligramos. ¿A partir de cuánto, obstetra? Generalmente se considera de las 14 semanas para adelante. Según la guía de maternidad, es a partir de las 16. Eso es lo que encontré en la guía del 2018. Pero en la mayoría de los centros de salud e incluso en el carnet perinatal, tú vas a ver que dice mayor o igual a 14 semanas dar hierro. Entonces, lo normal es que a partir de las 14 semanas ya le estés dando hierro elemental de 60 miligramos. ¿Ok? Si es que tu paciente no tiene anemia. ¿Ok? Si es que sus valores de hemoglobina están por encima de 11. Pero si tu paciente tiene anemia, tiene 10, 10.5, tú le vas a dar el doble, ¿ok? Como preventivo es 60 miligramos. Como tratamiento le vas a dar 120 miligramos. Cada pastillita viene de 60. Entonces tú le vas a decir que se tome 2 pastillitas diarias. Puede ser las 2 juntas o puede ser una en la mañana y una en la noche, como ella lo sienta mejor, ¿ok? Si es que no se olvida también, porque en su próximo control te dice que se olvidó, entonces le vas a decir que se tome las 2. ¿Cuánto tiempo va a estar con este tratamiento de 2 pastillas? 2 meses, ¿ok? En 2 meses le vuelves a sacar la hemoglobina para ver si es que aumentó o no. Y aparte de esto, tú tienes que recomendar que consuma alimentos ricos en hierro, ¿ok? Si la paciente te dice, señorita, yo no quiero tomar este hierro que me dan en la posta porque me estreñe mucho, señorita. Un efecto del hierro es que en efecto estreñe. Las heces se hacen más oscuras y puede haber incluso cierto ardor en la barriguita. Entonces tú le tienes que decir a la paciente que hay otra opción. Pero generalmente esta opción no la encuentran en los puestos de salud, sino tendría que comprarla, ¿ok? La otra opción es el hierro polimaltosado. Es hierro, pero con otra composición química, que hace que no haya tanto estreñimiento, no haya tanto dolor de barriguita, ¿ok? Es mucho más... no tiene tantos de esos efectos secundarios del hierro elemental. Viene el hierro polimaltosado en ampollitas bebibles. Son como jarabes, pero pequeñitos, que ella va a tener que tomar para que pueda aumentar su hemoglobina también. ¿Ok? Entonces, tú tienes que tener opciones para que tu paciente se trate y se rompa el ciclo de la anemia.
Porque recuerda que la señora con anemia es un bebito con anemia. Y el bebito en la barriga está formándose y necesita hierro, necesita oxígeno. Y el oxígeno es llevado al bebé a través del hierro, ¿no? Recuerden que el oxígeno es como la moneda energética que necesita el organismo para todas sus funciones. El oxígeno y el ATP es digamos, el combustible de las células. Sin eso no se forman o no se forman de manera adecuada todos los órganos del bebé y no se forma el desarrollo. ¿Ok? Entonces tenemos que hablarle de la importancia de eso a la mami. Y ver la manera, ¿no? Señorita, esto me estriñe mucho, me da náuseas y no tengo dinero para comprar el hierro polimaltosado. Está bien, señora, entonces consúmalo después de sus alimentos. Aplástelo, tritúrelo y lo pones en tu comida. Ve la manera creativa de que tu paciente cumpla con su tratamiento. Y recuerda siempre, 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 a ver, ¿quién se acuerda? ¿El hierro con qué se debe consumir? Al menos este de acá, con vitamina C. Porque si tu paciente lo toma con agüita como está acá, entra por acá y sale por las heces. Y nunca va a la sangre. ¿Ok? Entonces, hierro elemental siempre con vitamina C. ¿Dónde encuentra la vitamina C? Jugo de naranja, ensalada de limón. Una ensalada que tenga limón. ¿Ok? Y recordemos también que el hierro se odia con el calcio. Cuando están juntos se pelean y el calcio le gana al hierro, lamentablemente, lo bota y no permite que entre a la sangre. Entonces, ¿la señora puede tomar su hierro con su avena con leche? ¿Qué creen? Ay, me olvidé, no tengo limonada. Me voy a tomar mi pastilla del día de hoy con mi avenita con leche que me hice. No, porque la avena con leche tiene calcio y ese calcio se va a pelear con el hierro. Y este hierro que ella ha tomado va a ser en vano, ¿ok? Entonces tú le vas a decir a tu paciente, por seguridad, que lo tome después del desayuno, 1 hora, 2 horas del desayuno, ¿ok? Y después de los alimentos, porque generalmente en la noche no se consume leche, ¿no? O no consumen yogur, quizá, pero para tu seguridad, mejor 10 de la mañana, las 2 pastillitas si es que tuviera que tener un tratamiento de anemia, o solo 10 de la mañana una pastillita si no tuviera anemia, ¿sí? Sigamos, chicas. También tenemos que suplementar a la paciente con ácido fólico. El ácido fólico desde antes incluso del embarazo. Desde antes del embarazo se recomienda de 0.4 a 1 miligramo por día hasta antes de las 13 semanas. Durante el primer trimestre le vas a dar solo ácido fólico. Señorita, me enteré que estoy embarazada, tengo 8 semanas, es mi primer bebé, estoy emocionada. Me voy a comer todo el hierro posible, voy a tomar suplementos de hierro, me voy a comprar mi leche madre, etc. De preferencia, no. Señora, usted quiere alimentarse, consuma de manera natural. A partir de las 14 semanas, tómese su hierro, tómese su madre, sus suplementos para gestantes, etc. A partir de las 14, ¿ok? Durante las primeras 13, de preferencia, no. Solo ácido fólico. Si tu paciente tiene riesgo de antecedentes de bebitos con malformaciones cromosómicas, entonces ahí el tratamiento es distinto. Ya no va a ser como una mujer sin riesgo. Tienes que darle 4 miligramos a tus pacientes con alto riesgo de malformaciones congénitas, ¿ok? Si es normal, simplemente le das de 0.4 a 1 miligramo por día. Pasando las 14, en algunos establecimientos de salud se le da pastillas que contienen ácido fólico con hierro junto. Tú sabes que antes de las 13 le vas a dar solo su ácido fólico. Pasando las 13 le vas a dar ácido fólico con hierro. Señorita, el ácido fólico me da muchas náuseas. Ya, entonces consúmelo a través de los vegetales verdes. Pero tu hierro sí lo tienes que tomar. ¿Ok? Entonces,
Cuando lo toman combinado ya está entre 0.4 y 0.8 miligramos pasando las 14 semanas. Esto es del ácido fólico. Recuerden, chicas, que si tienen alguna consulta pueden escribirla en los comentarios. Luego ya para culminar la parte de los suplementos, tenemos que ver que también existen otros. Por ejemplo, el calcio y la aspirina. El calcio se debe dar a toda gestante a partir de las 20 semanas con el fin de prevenir la preeclampsia, sobre todo en las mujeres con antecedentes de preeclampsia o con factores de riesgo de preeclampsia. Recordaban que habían factores de riesgo leve y moderado, entonces ustedes tienen que ver si sus pacientes tienen factores de riesgo. Recomendarle el consumo de calcio, no solo como suplemento, sino también de manera natural. Señora, usted tiene que consumir al menos 1 o 2 veces por semana yogur, avena, todos los alimentos que puedan tener calcio, ¿ok? Y también, en el caso de la aspirina, también se recomienda entre las 16 y 34 aquellas mujeres que tienen antecedentes de preeclampsia, ¿no? Pero en este caso, en el caso de la aspirina, les recomiendo que lo hagan por interconsulta con el ginecólogo, porque la aspirina es un medicamento que afecta a otros componentes del organismo. Entonces, para nosotros darle una aspirina a la paciente, yo tengo que ver otros factores que de repente son cosas que los médicos pueden detectar con mayor especificidad. ¿De acuerdo? Sigamos entonces. Pero el calcio usted es normal, ustedes sí tienen que darle calcio de 2 gramos a la paciente. Generalmente el calcio viene de 500 miligramos, entonces tienes que darle 4 pastillitas diarias. Señorita, ¿cómo voy a tomar 4? Ya, señora, toma 2 en la mañana con tu desayuno a las 8 de la mañana, a las 10 de la mañana tomas tu sulfato ferroso y luego todo chévere, ¿ok? O te tomas las 4 en la mañana también. Tú ve la manera. Entonces, en resumen, mi gestante se levanta a las 8 de la mañana, toma su calcio, va a tomar 8 de la mañana y 8 de la noche. 2 pastillitos a las 8, 2 pastillitos a las 8 de la noche. Espera 2 horas y con su juguito de limonada o con su ensaladita de frutas con limón, con naranja o con su naranjada, va a tomar el hierro. ¿Ok? Y su hierro y su sulfato y su ácido fólico quizá. Pero básicamente es ácido fólico, hierro y calcio. ¿Sí? Y la aspirina en el caso de que lo requiera. Pero de preferencia ya con el manejo del ginecólogo. Sigamos. Según la guía de práctica clínica de maternidad de Lima, también tenemos que ponerle énfasis a la estimulación. ¿Y cómo mi paciente va a saber si tiene que acudir a estimulación prenatal o a psicoprofilaxis obstétrica? Pues a través de los controles prenatales. Nosotras tenemos que decir a la paciente que ella tiene que pasar por estos servicios. Estimulación prenatal a partir de las 12 semanas y psicoprofilaxis obstétrica a partir de las 22. ¿Y dónde me voy para que me hagan esto, señorita? ¿Quién hace esto, chicas? ¿Quién hace EPP y PPO? Las obstetras. Entonces, recordemos que es uno de nuestros campos también y tenemos que promoverlos. Y también tenemos que saber cómo hacerlos. Existen guías para qué temas yo voy a desarrollar en la estimulación prenatal, qué temas yo voy a desarrollar en la psicoprofilaxis obstétrica. Cuando ustedes terminen la carrera, pueden de repente, a las que les guste, optar por la especialidad en esto. Las obstetras se pueden especializar para realizar psicoprofilaxis, estimulación prenatal. ¿Ok? Entonces, deben de saberlo y deben de practicarlo también. Obstetra, a mí no me gusta hacer eso. Ya, está bien. No te gusta, no te podemos obligar a que no te guste. Pero de repente a otra interna sí le va a gustar. Entonces, a pesar de que a ti no te guste, tú tienes que promover el servicio, chicas, porque es como es nuestra marca. Nuestra marca Guinda de Obstetricia ofrece atenciones prenatales, ofrece estimulación prenatal, atención de parto, etcétera. Entonces, tú tienes que promocionar tu marca o no vas a hablar de tu marca, ¿verdad? Entonces, promovamos la estimulación prenatal, la psicoprofilaxis obstétrica, etc.
Porque es algo también que ayuda mucho a las pacientes. Es muy distinto a una mujer que nunca fue a psicoprofilaxis, que no sabe cómo de repente pujar, no le enseñaron cómo pujar, no le enseñaron ni le explicaron qué es lo que iba a esperar en el parto. Hay una mujer que de repente sí hizo su psicoprofilaxis, ya sabe cómo manejar el dolor durante el parto, etcétera, ¿no? Y lo mismo con la compañía de la pareja. O de la compañía de alguien que ella prefiera que la va a acompañar en el momento del parto. Luego tenemos ya esta última parte que es la pelvimetría, que también es muy importante. Acá hay una pregunta, dice, ¿parto vaginal o cesárea? Esta pregunta es una de las preguntas que ustedes más van a escuchar de las pacientes. Entonces su paciente viene y les va a decir, señorita, después de mi bebé está bien, preguntan, ¿y va a ser parto vaginal o por cesárea? Porque ellas están en la expectativa, ¿no? Algunas que preferirán el parto vaginal, otras van a preferir la cesárea. Y en ambos casos, aunque ustedes no lo crean, cada embarazo, esto es uno de los grandes temores de las pacientes, ya sea un parto vaginal o una cesárea. En ambos ellas están como por ahí con cierto temor, a pesar de que de repente deseen uno por encima del otro. Una de las maneras de responder a esta pregunta, pero no la única, es a través de la pelvimetría. Recordemos que para que un parto vaginal ocurra, se necesita de 3 cosas. Del bebé, de las contracciones y del canal del parto. ¿Ok? Bebé, contracciones y canal del parto. ¿El canal del parto cuál es, obstetra? El canal del parto es la pelvis, el huesito de la pelvis. ¿Ok? Si esa pelvis es ginecoide, significa que todos sus espacios, sus diámetros, tienen valores adecuados para que el bebito, haciendo un movimiento que otro, pueda salir, pueda llegar de acá hasta acá. ¿Ok? Pero si esa pelvis no es ginecoides, es una pelvis estrecha, o tiene de repente todas las variedades de la pelvis que no es ginecoide, entonces va a ser imposible que el bebito pase, porque los ángulos no van a ser adecuados, de repente son ángulos más pequeños. Entonces, a pesar de que el bebito sí sepa moverse, tenga un tamaño adecuado, haya contracciones adecuadas, va a ser imposible porque la pelvis no es la adecuada. Otra manera también son las contracciones. Recordemos, si no hay contracciones, no hay dilatación. Otra opción también será que el tamaño del bebé sea muy grande, entonces no va a poder salir. Entonces, hay muchas. Pero al menos en el caso de la pelvis es cuando hacemos la pelvimetría. ¿Qué es la pelvimetría, obstetra? Es un examen que se realiza a través del tacto vaginal, en el cual se tratan de medir algunos ángulos, los ángulos primordiales, para poder saber si esa pelvis es ginecoide, es decir, adecuada para un parto vaginal, o es una pelvis estrecha. ¿Ok? ¿Cuándo se debe hacer? De preferencia a las 35 semanas. ¿Lo puedo hacer yo? Sí, lo puedes hacer tú. Pero también lo puede hacer el ginecólogo. ¿Ok? Entonces, ambos lo pueden hacer. Y tienes que decirle a tu paciente que es un examen que tienen que hacer para ver si su pelvis es adecuada o de repente es estrecha. ¿Ok? Entonces, y es una de las razones para saber si será un parto vaginal o parto por cesárea. Pero no es la única, porque puede que ella tenga una pelvis adecuada, pero en el momento del parto ocurre alguna complicación. No aparecen las contracciones, el bebé es muy grande, etc. Entonces, cuando tú le respondes esta pregunta a la paciente, tienes que ser, nunca decir 100%. Siempre tienes que dejar un porcentaje a la posibilidad. ¿De acuerdo? Porque si tú le dices a tu paciente, sí señora, va a ser parto vaginal sí o sí, y no sucede, ella va a decir, ay no, esa señorita me mintió. O esa señorita no sabe, me dijo una cosa y resultó siendo otra. Entonces tú, para asegurarte también y para protegerte como profesional que eres, para que no digan que, ay no, mire, ella no sabe, o ella no me dijo bien, se equivocó. Es que en ciencias de la salud nunca hay una certeza al 100%.
Entonces tú tienes que explicarle eso a la paciente para que ella también no esté completamente segura de que va a ser parto vaginal o por cesárea. Tú tienes que decirle, señora, vamos a hacerle este examen para ver si su pelvis es adecuada y para ver si existe la posibilidad de que pueda ser parto vaginal. Pero recuerden, le comento que a pesar de que su pelvis nosotros encontremos que sea adecuada, el parto no necesariamente signifique que va a ser por parto vaginal, porque su parto se puede complicar en cualquier momento. Cuando la vida de la mamá o del bebé corre riesgo, nosotros recurrimos a la cesárea. ¿Cómo es este examen de pelvimetría, señora? Yo voy a tener que hacerle un tacto vaginal para medir ciertos ángulos. No va a ser tan rápido porque voy a tener que medir los ángulos, va a incomodar un poco, pero necesito que usted me apoye estando tranquila y comentándome si es que le duele mucho. Yo me detengo y vemos la manera de que este examen no sea muy fastidioso para usted. ¿Ok? Entonces, chicas, esto ha sido todo por hoy, por lo concerniente a los controles prenatales. En realidad falta mucho más, ¿no? Pero es todo lo que hemos podido hacer en este pequeño resumen. Entonces, para recordar, vamos a hacer un repasito final, súper fast. Vamos a ir desde el inicio, ¿ok? Entonces, recordemos que teníamos que recordar en los controles prenatales. Hablemos del control prenatal, que la edad gestacional se puede hallar a través de la fecha de última regla o de la ecografía del primer trimestre. ¿Quién de los dos manda? La eco de primer trimestre. También tenemos que recordar que la fecha de última regla debe ser de todos los días que le vino a la mujer, 4 días, su régimen catamenial, el primer día de su régimen catamenial, ¿ok? Generalmente tu paciente te va a decir la última, tiene que ser la primera. Con la ecografía del primer trimestre tienes que asegurarte que haya latidos fetales y haya embrión. Si no, debes repetir la ecografía hasta que lo haya. De preferencia durante el primer trimestre, porque después puede tener variación. Si no tienes ni la regla, ni la fecha de última regla, que es el FUR, ni la eco del primer trimestre, entonces no te queda otra que una eco del segundo o tercer trimestre, pero sabiendo bien que va a haber variación. También puedes utilizar aplicaciones para ello. Tu gestograma siempre importante para poder también calcular la edad gestacional. ¿Cómo haces un control prenatal? 6 cosas. Detectas factores de riesgo en amnesis y evaluación física. Después pides exámenes, das tratamiento si es necesario y le das una próxima cita. Tienes que evaluar estos factores de riesgo que están aquí, que ya los hemos explicado. En la anamnesis tienes que considerar estos puntos que hemos considerado y que ya hemos explicado también. Luego tenemos el examen físico, en el cual tú vas a poder, ¿qué vas a hacer? Pues vas a evaluar todo esto de acá, ¿sí? De pies a cabeza vas a evaluar a tu paciente y vas a anotarlo en la historia clínica. Luego también le vas a pedir exámenes de ultrasonido. Estas son las posibles ecografías que puedes realizar y puedes solicitar a tu paciente. También tenemos exámenes de laboratorio, ¿ok? Y los otros exámenes, esto es lo básico, pero recuerda que depende de cada establecimiento que se piden otros, como por ejemplo los prequirúrgicos, el EKG y también otros exámenes que son el NST, me olvidé de mencionarlo. El monitoreo se pide a partir de las 33 semanas y lo vas a pedir en cada control, ¿ok? Luego tenemos el tratamiento. El tratamiento va a depender de los exámenes de laboratorio. Si su hemoglobina está por menos de 11, le vas a tener que dar un tratamiento de anemia. Va a depender del nivel de hemoglobina que tenga. Y existen otros. Cada examen de laboratorio puede tener un tratamiento si es que está patológico. Luego recuerda siempre recordarle su próxima cita. En el adiós no solo le decimos cuándo es la fecha de última cita, sino también antes hablamos sobre consejería, resuelves dudas, le das una retro y siempre menciónale los signos de alarma. Hablas de los signos de alarma y estos son los cosas extras que hacemos. Plan de parto, tamizaje en violencia basada en género, interconsultas muy importantes. Siempre tienes que recalcar, cuando tu paciente viene y tú le dices una cita para odonto y ella no pasó, pregúntale, ¿por qué no fue, señora? Cuénteme.
Trata de entender a tu paciente porque no es solo una gestante embarazada, puede ser una madre, es una hija que pueda tener problemas con su mamá puede estar enferma, es una hermana, es una nieta, o sea, no es solo una gestante, ¿ok? Trata de entenderla y ve la manera de que ella pueda cumplir con estas 5 interconsultas porque son muy importantes para la salud de ella y de su bebé. Tenemos las ecografías, habíamos hablado de la primera ecografía que les sirve para ustedes, ¿para qué? Para evaluar la edad gestacional. La segunda ecografía para verla si es que hay alguna malformación congénita. La tercera para saber cómo está la morfología del bebé y también se pueden detectar algunos defectos, ¿ok? Ciertos marcadores. Ecografía de perfil biofísico básicamente para evaluar al bebé y la placenta y líquido amniótico. Y luego tenemos todos lo que recomienda maternidad. Tenemos exámenes de laboratorio que se conoce como baterías o perfil de gestante. Estos son los valores de anemia, ya los mencionamos, se divide en 3. Exámenes de ITS. Todos los exámenes, recuerdan, vencen a los 3 meses, excepto el VIH. La lactancia materna es muy importante que ustedes la hablen. Las citas hasta las 32 semanas cada mes, de 32 a 36 cada 15 y desde la 37 para adelante cada 7 días. Los movimientos fetales a partir de las 18 a 20 semanas. Si no se mueve el bebé, que vaya por emergencia. Suplementos de hierro, tienes que darle siempre hierro de 60 y si tiene anemias, hierro de 120. Suplemento de ácido fólico, todo el primer trimestre le tienes que dar ácido fólico de 0.4 a 1 miligramo. Si tu paciente tiene antecedentes, le vas a dar 4 miligramos. Antecedentes de malformaciones congénitas en embarazos anteriores. Suplementos de ácido fólico con hierro, también generalmente ya combinado a partir de las 14. Si tu establecimiento no los tiene combinado, no hay problema. Los puedes dar aparte. Le das su ácido fólico y le das su hierro. Cuando tu paciente tenga 20 semanas, le vas a tener que dar 2 gramos de calcio. ¿Ok? Estimulación prenatal y psicoprofilaxis de acuerdo al tiempo que ustedes están viendo. Y por último, pues la pelvimetría para saber si es que existe o no la posibilidad de un parto vaginal, evaluando el canal pélvico. Listo, chicas, eso ha sido todo por hoy, por el tema de hoy, y ahora vamos a ver los otros temas. ¿Sí? Esto sería el final. Recuerden, por favor, que si tienen alguna consulta, solo lo escriben en los comentarios especificando el segundo del video en el que ustedes están viéndolo para poder aclararlo. Que tengan bonita tarde y nos vemos mañana con la próxima clase.